celular robado, una computadora que no pudieron llevarse, todo un lugar revuelto y 2 habitaciones orinadas fue el principal saldo material del asalto concretado el miércoles de noche contra la sede del Observatorio Luz Ibarburu, ubicado al lado de la sede del PIT-CNT. Una huella dactilar recuperada por la policía técnica es la pista más firme que se está siguiendo para intentar dar con el responsable, que huyó cuando la seguridad de la central sindical sintió ruidos extraños y se dirigió al lugar. El movimiento sindical y organizaciones sociales manifestaron preocupación por lo sucedido y reclamaron que los hechos sean investigados a fondo para establecer si se trató de un asalto más o si por el contrario fue una acción con fines intimidatorios por el reclamo de verdad y justicia. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 27 grados a esta hora y según Inumet va a seguir la tarde con un cielo nuboso cubierto con precipitaciones y tormentas, pero con mejoras temporarias y neblinas y el viento que estará soplando de entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con periodos variables. La máxima es de 31 grados para el resto de la jornada. Como siempre repasamos algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Sepan que en Candelaria, entre la Rambla Concepción del Uruguay y Avenida Italia, hasta las 5 de la tarde hay trabajos con una grúa, así que el corte va a ser por allí en esa zona, o Ituzaingó, entre Buenos Aires y Reconquista, hasta las 5 de la tarde, trabajo de hormigonado. O Gregorio Suárez, entre Coronel Mora y José Yauri, hasta las 20 horas, carga y descarga. Vemos ahora otros títulos que se están destacando en esta jornada. La lluvia que llegó este miércoles a buena parte del territorio nacional no alcanzó para despejar la incertidumbre que se vive en algunas localidades que tienen riesgo de desabastecimiento. Hoy se instala comisión preinvestigadora en Florida a pedido del Frente Amplio por el doble cobro de salario por parte del director de Hacienda cuando era secretario general de la Junta. El ex senador blanco Eber da Rosa viajará a Caracas después de semanas de turismo para asumir formalmente como embajador de Uruguay ante la República Bolivariana de Venezuela. La organización Plataforma Animalista denunció que el Ministerio de Ganadería y el Instituto de Bienestar Animal decidieron sacrificar cientos de animales incautados por tráfico ilegal. En medio de las protestas populares, el Senado francés aprobó este jueves la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron, que eleva de 62 a 64 años la edad de retiro. Decíamos en los titulares, la lluvia que llegó este miércoles a gran parte del territorio no alcanza para despejar la incertidumbre que se vive en algunas localidades con riesgo de desabastecimiento. Según el presidente de OCE, Raúl Montero, Minas, San José y la Costa de Oro son los puntos más críticos. El embalse de San Fernando, desde donde se abastece la capital serrana, estaba en el nivel más bajo de su historia y creció 26 centímetros. Se mantiene todo lo que estaba previsto e instrumentado. No tenemos solucionado el tema, tenemos que ver cómo evoluciona esta lluvia, cómo sigue, porque si no lloviera más, nosotros ganamos una semana más de agua, 4 o 5 días más de agua, ni siquiera sabemos cuánto, porque tenemos que esperar que baje el agua desde las sierras. Según Montero, un factor determinante en el consumo es la persistencia de las altas temperaturas que llevaron a picos de demanda de agua como el ocurrido el 10 de febrero y que determinó el comienzo de las restricciones. En Montevideo, el 10 de febrero llegó a 700.000 metros cúbicos en el día. Fue el día que se impusieron las restricciones. Ese fue un poco el detonante de poner las restricciones, porque ya lo veníamos hablando. Y bueno, no teníamos muchos resultados, no teníamos mucha llegada, pensamos que teníamos que hacer una medida un poquito más fuerte. Y ahí empezamos a bajar 10, 20, llegamos a tener 620.000 metros cúbicos en algún día, ayudados por alguna pequeña lluvia que hubieron a fines de febrero. Eso implica más de un 10%. Vamos a seguir hablando y profundizando en esta información, recibiendo a nuestro primer móvil del mediodía, Mauricio Pérez. Buen mediodía, Mauricio, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido.
Buen mediodía, Rosina. Nosotros nos encontramos aquí en la sede de Inumet porque después de lo que fue la intensa ola de calor llegó la lluvia, y para saber lo que pasó y lo que va a pasar estamos con Francisco Pereira del Inumet, a quien agradecemos por estos minutos con MB Noticias, y consultarlo sobre cuál fue la relevancia de las lluvias que se desataron en el territorio nacional en la jornada de ayer, cuáles son las principales zonas que recibieron el agua que estaba siendo tan necesitada en distintas partes del territorio. Bueno, buenas tardes para todos. El boletín pluviométrico que salió hoy a las 7 de la mañana nos mostró precipitaciones en torno de 30 a 50 milímetros en promedio y algunos puntuales superiores a 80. Fueron bastante generalizadas, en algunos lugares sí llovió un poco menos, pero esperamos que las próximas horas puedan empezar a acumular valores próximos a los 30 a 50 milímetros, que es lo que estamos esperando. ¿De cuánto se está hablando y cómo van a ser las lluvias en los próximos días según los pronósticos de Inumet? Bueno, continuamos con esta inestabilidad hasta el día sábado en principio. Esto lo iremos ajustando a medida que pasen los días. Y prevemos precipitaciones y tormentas, precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, que es lo que se está registrando. Algunas zonas han tenido precipitaciones en el entorno de 20, 30 milímetros en una hora o un poco menos, lo cual hay que tener precaución por algunas crecidas momentáneas o subida de los cauces. Es en torno de eso las precauciones que tienen que tener en cuenta. Recién el presidente de OSA, en declaraciones a MB Noticias, expresaba preocupación por lo que sucedía en Minas, en San José, en parte de Ciudad de la Costa. ¿Esos lugares van a recibir las lluvias en las próximas horas? ¿Cómo es la situación, por ejemplo, de San José, que hubo una lluvia muy intensa en la jornada de ayer? Sí, el día de ayer en la ciudad de San José nosotros registramos por un telepluviómetro que tenemos allí 70 milímetros aproximadamente en un corto periodo de tiempo. Bueno, el tema de la sequía es que ya hace varios años que estamos conviviendo con falta de agua. Esto va a ser muy progresivo. Por suerte se están empezando a registrar precipitaciones más generalizadas, cosa que no hemos tenido en los últimos meses. Bueno, esto va a ayudar a que empiece de a poco a revertirse la situación. Pero esto es muy progresivo, hay que tener cautela, va a ser de a poco. ¿Y cómo se prevé que va a ser el invierno y también la primavera? ¿Ya se puede hacer un pronóstico de largo aliento para los próximos meses a nivel de lluvias o del promedio de lluvias que se esperan? Bueno, hay que tener cautela ahí también. Estamos en fase neutra, aparentemente ya, lo cual el invierno debería ser dentro de la climatología. Pero es como todo, vamos de a poco por partes y seguir estudiando. Y en principio esperemos que la sequía ya no nos esté afectando más y se empiecen a regularizar las precipitaciones, cosa que si estamos en fase neutra debería ser, pero es muy progresivo. Esto llama al aliento de que sí, se están dando generalizadas y está muy bueno, pero hay que ser cautos y de a poco. Bien, Francisco Pereira, Inumet, le agradecemos por estos minutos con MD Noticias. Como decíamos, Rosina, se estaba esperando la lluvia en distintas partes del territorio, llegaron, se prevé que en las próximas horas también continúe lloviendo en el territorio nacional, así que volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. En otro orden les contamos que el Ministerio de Ambiente notificó a empresas areneras que modificaron cauce del río Santa Lucía que les va a aplicar una multa de 100 unidades reajustables por desvío del curso y otra de 200 por depositar basura en la zona. El expediente surgió tras la denuncia de la Intendencia de Canelones. Comprobamos de que sí hubo un apartamiento del cauce, que no definitivo y demás, sí hubo residuos que no correspondía que estuvieran ahí, si hubo una pérdida de monte nativo, esas cosas las contratamos. Están previstas sanciones, que son dos sanciones, una de 100 unidades y otra de 200 unidades, una por el río y otra por el impacto que tuvo todo lo que es la arena y los residuos. Pero bueno, eso es algo que tenemos que dar vista a los interesados y después valoraremos la aplicación de las multas. Las firmas sancionadas son Del Mar Limitada y Mielna Sociedad Anónima, que según la investigación de ambiente alteraron el régimen natural del arroyo Vejigas y afectaron el ecosistema fluvial del caudal del río Santa Lucía, propiciando el desarrollo de algas y el arrastre de material utilizado por el uso de residuos de distinto tipo. Pero me parece que por ahora tenemos una reglamentación adecuada. Simplemente tenemos que también ver los impactos, la magnitud de los impactos y tenemos que tener una graduación con respecto a esto. En este caso, lo que nosotros entendimos era que con esas unidades reajustables era adecuada la multa.
Por otro lado, el ministro de Ambiente dijo a MBD Noticias que desconoce el trazado definitivo del proyecto de ampliación de la Ruta 102 y por tanto no puede opinar sobre las denuncias del impacto negativo en los humedales de Santa Lucía realizadas por la sociedad civil y el Consejo de la Facultad de Ciencias. No somos ajenos a ello, hemos tenido un montón de solicitudes, de entrevistas y a su vez hemos tenido estudios de personas interesadas en el tema. Hemos hablado con el ministro de Transporte y demás y bueno, estamos a la espera del proyecto definitivo para hacer la evaluación que corresponde. ¿Pero afecta a los humedales en concreto? ¿Esto podría afectar a los humedales? No tenemos el proyecto todavía definitivo, por lo tanto no puedo decirle si el trazado es ese que estaba previsto o no. Pese a que el 26 de enero Presidencia de la República definió la expropiación de 55 padrones que corresponden al área de Montevideo Rural, Ambiente sostiene que debe esperar el proyecto final. Según la ley, esta cartera debe dar la autorización ambiental para el proyecto. Lo que yo tengo conocimiento es una carta del intendente en la que dice que el bypass es sumamente necesario, en el cual sí pone algunas objeciones y algunas y aconseja que tomemos algunas medidas, pero sí lo que dice claramente es que es totalmente necesario y que a su vez, a su juicio, es una muy buena medida. Se podrá cambiar el trazado, entonces, ¿qué es lo que dicen los vecinos? Y ahora Facultad de Ciencias también ha presentado una resolución. Eso no es competencia del Ministerio de Ambiente, eso es algo del Ministerio de Transporte que tendrá que evaluar. Con menos horas docentes y de funcionarios, la Universidad de la República busca estrategias para acompañar a estudiantes que ingresan con trayectorias diversas y requieren mayores apoyos. El rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, reconoció que hay dificultades y que Uruguay debe tener presente que si no atiende esta realidad, no solo se afecta al derecho de estudiantes, sino también a la sociedad en su conjunto. Nosotros tenemos que asegurarnos que los estudiantes que provienen de trayectorias formativas previas heterogéneas y de contextos familiares cada vez más diversos tengan oportunidades objetivas de formarse y alcanzar un título de grado. Es parte de los elementos que estamos haciendo, es rediseñando y analizando con cierto grado de profundidad las herramientas que tenemos para acompañar a los estudiantes. Acá el presupuesto se juega. Nosotros no podemos pensar que vamos a acompañar de forma adecuada generaciones cada vez más grandes de estudiantes cuando tenemos menos horas docentes y menos horas de funcionarios en general para atender a estas cortes, a estas generaciones más diversas y más grandes. Ahí hay problema. Ahí tenemos dificultades. El Uruguay debe ser consciente que si nosotros no logramos atender esta realidad, afectamos el derecho de los estudiantes en primer lugar, pero afectamos también el futuro de la sociedad en términos de cohesión social y desarrollo. Consultado sobre la transformación educativa, Arim dijo que si bien respeta la autonomía de la ANEP, no hubo consulta sobre el necesario tránsito de uno a otro sistema y los contenidos de la nueva propuesta. Me gustaría estar funcionando en un sistema de educación pública donde los grandes entes de educación, ANEP y Universidad de la República, coordinaran más. Hemos hecho esfuerzos de coordinación que tienen frutos concretos, en particular durante la pandemia. Pero claramente en este hay un espacio en donde no hemos tenido una participación de diálogo que nos permita calibrar con claridad cuáles son los cambios desde el punto de vista de los contenidos y las herramientas analíticas que pueden afectar luego el ingreso a la vida universitaria. Y el tercer comentario es que nosotros para nada pensamos una posición pasiva de la Universidad de la República señalando carencias. Una preocupación que tenemos, sí, es cómo va a afectar la formación particular en bachillerato. La Universidad de la República tiene un conjunto de carreras que requieren una formación previa específica en algunas áreas disciplinares. Entonces, esa coordinación tiene que ser muy fina para no afectar el rendimiento posible y potencial de los estudiantes luego en la vida universitaria. Existe preocupación en organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos por el asalto sufrido este miércoles de noche en el Observatorio Luz Ibarburu. La policía técnica inspeccionó el lugar en la madrugada de hoy y pudo recuperar una huella dactilar para intentar dar con el responsable. Las próximas 48 horas van a ser fundamentales. A las 21 horas de este miércoles se detectó el ingreso violento al local del Observatorio Luz Ibarburu de Derechos Humanos que integran el PIT-CNT y diversas organizaciones vinculadas a la temática. Los guardias que custodian el edificio de la central sindical lindero al observatorio escucharon ruidos y sabiendo que las personas responsables ya se habían retirado, decidieron actuar. Al entrar al lugar comprobaron que el invasor se estaba dando a la fuga al percatarse de la situación, dejando abandonada en el piso una bolsa negra. En su interior se recuperó la computadora portátil que el equipo del observatorio utiliza para los casos de terrorismo de Estado en los que interviene como institución. Hasta el momento se comprobó que se robó un celular usado para comunicaciones internas y cuyo contenido no sería relevante, aunque en esta jornada se están haciendo los chequeos correspondientes. Fuentes del observatorio consultados por MBD Noticias indicaron que la computadora hubiese sido un elemento
de mayor preocupación, pero no por la pérdida de material que está respaldado, sino por la información en sí, que es la que usan para las audiencias. El intruso desordenó todo el local, incluyendo archivos y documentos, sin haberse llevado nada aparentemente. Además, orinó en una de las oficinas y en la cocina. Sobre las 23:30 de ayer, el presidente del PIT-CNT publicó en Twitter la noticia, reclamando una rápida investigación que permita establecer si fue un robo más o si existe móvil político. Y nos vamos justamente a la sede del observatorio a ver qué novedades han surgido. Luca Veloz, buen mediodía para ti, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo dijiste, estamos en la sede contigua al observatorio, en la casa del PIT-CNT, porque hasta ahora están aguardando que la empresa de seguridad, verifique las cámaras y la película con el registro de lo que pasó anoche en este ataque a la sede del Observatorio Luis Ibarburu. Y estamos con la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre. ¿Hay preocupación en las organizaciones? ¿Cómo ustedes están analizando? Bueno, no, ni que hablar que hay preocupación en las organizaciones, en el PIT-CNT, por supuesto, y en las organizaciones de derechos humanos que componemos el Observatorio Luis Ibarburu, que como saben somos varias. Recién recibí la llamada de Tassino, de familiares y otros compañeros en el correr de la mañana, donde no tiene precedentes que entraran a la sede del observatorio instrumento de persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad. Por ahora lo que vemos son desórdenes y daño. Orinaron la sede, más que robo. Lo que pudimos constatar ahora, aparentemente trataron de llevarse una computadora portátil, que no lo lograron, pero sí se llevaron un móvil que estamos trabajando para procesar la información que había ahí. ¿Documentación de las causas? No. No constatamos que se llevaran ningún expediente, ni bien logremos desinfectar todo el local, revisaremos más exhaustivamente. Por ahora, cosa que no habíamos notado anoche, notamos la ausencia del móvil que tiene las cuentas del observatorio. ¿Cuáles son las causas que hoy está llevando el OLI y que podrían merecer este ataque? Bueno, en realidad nosotros no podemos constatar la causa del ataque. Lo que sí es cierto es que los sitios de memoria y los lugares que reivindican la lucha contra la impunidad y reivindican la vida de nuestros compañeros y compañeras luchadores sociales están siendo vandalizados ya hace un tiempo, ¿no? De forma bastante sistemática. Las causas que nosotros llevamos, en función de tu pregunta, son más de 60 causas judiciales por crímenes de lesa humanidad. La última que tiene un resultado concreto es la causa de los vagones, que es la primer causa judicial en un juicio oral y público en el nuevo sistema del Código Penal, que dio como resultado que Alejandro Ferreira fuera procesado con prisión efectiva, 9 años de penitenciaría, por un crimen de tortura contra nuestras compañeras y compañeros secuestrados en ese centro clandestino de reclusión. Esa es la última, pero viene ahora nomás en este mismo nuevo Código de Proceso Penal, que va a ser un juicio público también, la causa de los compañeros torturados en San José, y son 60. Acá realmente el Observatorio Luis Ibarburu lleva adelante no solo el seguimiento de todas las causas penales de los crímenes de lesa humanidad en su conjunto, patrocinadas por nosotros o no, pero las que directamente hacemos el litigio a nivel judicial desde el observatorio, representan, ni que hablar, trabajadores, militantes sindicales, compañeros de todas las organizaciones políticas. Es un espectro amplísimo dentro de representación de origen de la militancia de nuestros compañeros, de representación en cuanto al territorio nacional, en cuanto a todo el periodo histórico del terrorismo de Estado. Hay un muestreo en 60 causas judiciales que representan cientos y cientos de compañeros víctimas del terrorismo de Estado, de crímenes de lesa humanidad, muy, muy amplio. ¿Recibieron ya alguna comunicación del Ministerio del Interior? Por ahora Marcelo me comunicó que el representante de Convivencia
le hizo una llamada por teléfono, hasta ahora es toda la comunicación que me consta. Yo ayer recibí en la noche 2 policías primero cuando hice la denuncia, vinieron 2 en el cambio de turno, 1 de inteligencia y después 3 personas de la técnica que tomaron el muestreo de la situación. Los efectivos, desde el Ministerio solo, Santiago González, entonces de convivencia hasta el momento. Yo sé, es lo único que conmigo no se comunicaron, pero digo, el compañero Marcelo, presidente del PIT-CNT, tuvo esa llamada telefónica, es todo lo que estoy al tanto. Muchísimas gracias a Fernanda Aguirre, entonces la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, y aguardan que la empresa, bueno, verifique las cámaras y puedan ver qué pasó realmente. Muy bien, muchas gracias, Luca. Vamos a compartir noticias del ámbito estrictamente político. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a MBD Noticias que su partido encarará la próxima elección departamental con un candidato propio porque se viene trabajando en esa dirección, dijo desde hace mucho tiempo. El legislador opinó que lo mejor sería que cada integrante de la coalición presente un candidato para no repetir la experiencia de los comicios de septiembre del 2020. Hay una propuesta que no es de Cabildo Abierto, que la ha formulado el Partido Colorado, que Cabildo Abierto ha respaldado, de tratar de extrapolar esta experiencia de Montevideo, que nosotros entendemos que es buena, al resto de las intendencias, al resto de las elecciones departamentales. Y bueno, en esas conversaciones estamos, con el Partido Nacional, con Cabildo Abierto, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente, con todos los socios de la coalición, porque entendemos que es fundamental que en otros departamentos del interior también se acumulen este tipo de esfuerzos. O sea, el Partido Colorado ha venido desarrollando un trabajo que lo posiciona de mejor forma para encarar una elección departamental, y creo que el mejor esquema es el esquema de que haya un candidato del Partido Nacional, un candidato de Cabildo Abierto, sería muy bueno, y también un candidato colorado. Ir con 3 candidaturas de modo de ser más competitivos y abarcar más públicos en lo que es la presentación electoral. La Junta Departamental de Florida va a conformar este jueves una comisión preinvestigadora ante una denuncia que involucra al director de Hacienda de la Intendencia, Martín Varela. La denuncia señala que cobró compensaciones indebidas durante los 18 meses que ejerció como secretario general de la Junta al final del periodo pasado. La comisión preinvestigadora estará integrada por un edil del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y 1 del Frente Amplio, y tendrá 3 días para analizar si existe mérito para conformar una investigadora. La denuncia presentada por el edil frente amplista Fabiel González refiere a una situación generada en el periodo anterior. En abril de 2019, Varela fue designado como secretario general de la Junta Departamental, un cargo de particular confianza. El dirigente es funcionario presupuestario del Poder Legislativo, por lo que solicitó la reserva del cargo, lo que fue autorizado. El 7 de mayo de 2019 asumió sus funciones en el Legislativo Departamental. La resolución firmada por el expresidente de la Junta, Ignacio Costa, establece que se atenderá las diferencias salariales entre ambos cargos. Una semana después, otra resolución definió pagarle las compensaciones inherentes al cargo. Esto fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la rendición de cuentas 2020 de la Junta. El organismo de Contralor aseguró que se violentó el artículo 21 de la Ley 17.930. El incumplimiento radica en que la citada norma permite elegir entre la remuneración del cargo reservado y la del cargo de particular confianza, pero no acumular remuneraciones correspondientes a ambos cargos. Esta situación se mantuvo hasta su cese el 26 de noviembre de 2020, cuando asumió el gabinete departamental. En este sentido, Ludelmar Torres, coordinador de la bancada de ediles blancos en Florida, aseguró que tienen tranquilidad sobre el proceder de Varela. Torres dijo que los ediles recibieron un informe de la asesoría letrada de la Junta, donde queda claro que el actual jerarca no cobró 2 sueldos. Torres dijo que la denuncia procura generar un hecho político y que su partido no dará los votos para crear una investigadora. Uruguay va a volver a tener un embajador en Venezuela después de Semana de Turismo, finalizando 7 años sin representación política ante el presidente Nicolás Maduro.
Después de esos días, el ex senador del Partido Nacional, Eber da Rosa, tiene previsto instalarse en Caracas para encabezar la misión diplomática ante el gobierno de Nicolás Maduro. El Poder Ejecutivo uruguayo oficializó en los últimos días la designación de da Rosa como embajador luego de que la Comisión Permanente del Parlamento aprobara la venia enviada en enero. La resolución que designó el dirigente blanco de Tacuarembó es del 9 de marzo y recuerda que de forma previa el gobierno venezolano concedió el beneplácito de estilo para el ahora funcionario del Servicio Exterior. De esta forma, Uruguay volverá a tener un embajador después de 7 años. La jefatura de la misión diplomática estuvo a cargo desde febrero de 2016 de distintos encargados de negocios luego de que se retirara el embajador Oscar Ramos. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 27 grados a esta hora. Les contamos que la organización Plataforma Animalista denunció que el Ministerio de Ganadería y el Instituto de Bienestar Animal decidieron sacrificar cientos de animales que fueron incautados por tráfico ilegal. Hablamos de loros, erizos, lagartos, entre otros. Estamos hablando de alrededor de 700 animales, un montón de aves, lagartos, tortugas, erizos. En un primer momento nos hablaron de monos, después parece que monos no, pero estamos hablando de que se tomó esa decisión argumentando y diciendo que es por una razón sanitaria, cuando en realidad nosotros sabemos que eso no es real, que acá lo que pasa es que no se están haciendo cargo y no quieren hacerse cargo de estos animales, porque claro, hay un tema que es real, que hacerse cargo implica recursos, destinar recursos económicos para mantenerlos de por vida, porque son animales exóticos que si no pueden volver a su lugar de origen, tienen que estar en un lugar, ya sea en una reserva, en un zoológico. Entonces, por ahí pasa un poco nuestra alarma, porque realmente queremos frenar esta matanza, si es que no se hizo aún. Hace un ratito nos informaban que al parecer el MEGAP dio orden al INBA de no alimentar más a estos animales. Entonces, bueno, estamos esperando también que el INBA haga pública su posición, porque hasta el momento no salieron a decir nada, siendo que es el Instituto justamente de Bienestar Animal y que debería velar por la protección de los animales. Y fuentes del Ministerio de Ganadería informaron a MBD Noticias que los animales serán sacrificados porque pueden ser peligrosos para el estatus sanitario del país por el eventual contagio con la influenza aviar, teniendo en cuenta que hay aves de procedencia desconocida. Por otra parte, se decidió realizar un proceso cuarentenario para las tortugas que no van a ser sacrificadas. El proyecto de reforma de las pensiones fue aprobado este jueves por el Senado francés en medio de críticas del movimiento sindical y desde el centro y la izquierda partidaria. La impopular reforma de las pensiones del presidente francés Emmanuel Macron fue aprobada finalmente este jueves mediante un mecanismo constitucional que permitió al Ejecutivo eludir, no sin polémica, un incierto voto de la Asamblea Nacional. La justificación de la reforma dada desde el principio por el gobierno es garantizar el equilibrio financiero en el horizonte de 2030 ante el potencial déficit en los próximos años por el envejecimiento de la población, que supone un mayor número de jubilados y menos cotizantes. Para compensar ese déficit, la principal medida consiste en retrasar progresivamente hasta 2030 la edad mínima de jubilación en 2 años, de los 62 actuales a 64. En paralelo, se acelerará el aumento de 42 a 43 años del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa. Los sindicatos franceses analizan ahora cómo continuar las medidas que venían realizando para intentar frenar el proyecto. Nos vamos, los invitamos a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen bien, hasta luego.